Somos deporte. Somos fitness. Somos belleza. Somos motivación. Somos TNO Radio, la primera radio online de Venezuela. Muy contenta de saludarlos el día de hoy. Estoy aquí con ustedes, su servidora Joana García. Así es, y Jennifer García, muy buenos días, feliz martes. Hoy martes 22 de septiembre, cuando son las 8:15 de la mañana. Existen partes de nuestro cuerpo que creemos que están totalmente desconectadas, pero con el día de hoy vamos a descubrir que no es así. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la relación cerebro-intestino. Y muy bien, bueno, primero que nada quiero recordarles nuestras redes sociales, @InterCareSalud en Instagram, @InterCareSalud en todas las demás cuentas y por TNO Radio, que estamos acá todos los martes. Para esto queremos invitarlos a este programa Intercare Salud Radio que hacemos con muchísimo cariño y bueno, dando siempre la bienvenida con los créditos. Y continuamos. En la dirección general, Rafael Casela. En la ingeniería y sistema, Antonio Calderón. Control técnico, Brian Agros. En la producción, Brian Agros. Nos vemos en un momento, hacemos una pausa musical y volvemos con Guaco Pa' Ti. ¿Cómo están? Iniciamos después del corte con esta sección del entrevistado del día. Voy a presentarles hoy al doctor José Di Giorgio. Este doctor es un médico gastroenterólogo que ha tenido una larga trayectoria en este campo de la gastroenterología y él se ha especializado en endoscopia terapéutica, en tratamiento endoscópico para la obesidad y pertenece a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Vamos a darle la bienvenida al doctor José Di Giorgio. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Primero queríamos darle la bienvenida y agradeciendo que esté en este espacio para conversar sobre la relación cerebro-intestino. Vemos que es algo que quizás las personas dicen es algo poco común, o que quizás las personas dicen, bueno, ¿cómo en realidad tiene algo que ver cómo se comporta mi cerebro y cómo se la lleva con el intestino, o sea, como aparato digestivo? Entonces, para esto quería preguntarle cuál es esa conexión. Pues la primera pregunta que quisiera hacerles, ¿cuál es la conexión que hay entre el cerebro y el intestino? Mira, hay varias conexiones, ¿no? Hay dos tipos de conexiones. Hay una conexión directa a través del sistema nervioso central, bueno, a través del sistema nervioso autónomo. Ok, hay un nervio muy importante que se llama el nervio vago, que no es vago para nada, y ese nervio regula la función motora intestinal de alguna manera, ¿no? Él regula, estimula o inhibe la motilidad intestinal en buena parte, ¿no? Por otro lado, a través del sistema nervioso autónomo tenemos lo que se llama la percepción visceral, ¿ok? Nosotros sabemos, entre comillas, qué es lo que sucede en nuestras vísceras, en nuestra barriga, qué es lo que sucede en nuestro abdomen, y eso se percibe más o menos según estén o no estén alteradas las funciones nerviosas o las funciones cerebrales. El siguiente elemento es a través de la secreción de neurotransmisores. Se secretan algunos digamos, sustancias en el intestino que dan cierta sensación de placentera en nuestro cerebro, y hay otras que al contrario, ¿no? Y hay una infinidad de relaciones entre nuestro intestino y nuestro cerebro. El órgano que primero se afecta, por ejemplo, cuando estamos nerviosos, es nuestra barriga. Todo el mundo cuando se pone nervioso le da dolor de barriga, por ejemplo, ¿no?
Entonces, o cuando está incómodo en una situación, le da dolor de barriga, o hay personas, cosas tan sencillas como salgo de mi casa de viaje y no voy al baño. Es cotidiano, es desde lo cotidiano hasta lo más complejo, ¿no? Entonces, lo primero es, bueno, una relación entre el sistema nervioso autónomo y la motilidad intestinal. Ahora bien, una cosa bien importante es el aumento de la percepción, que yo creo que es lo que más nos afecta a todos. Cuando estamos en situaciones de estrés continuo, sometidos a situaciones continuas de estrés, como por ejemplo esta situación que es una situación totalmente irregular para muchos de nosotros, en donde no podemos interactuar con otras personas, en donde nuestra movilidad está limitada, en donde nuestro día a día se afecta tanto. Eso es una situación estresante. Cuando nosotros nos sometemos a situaciones estresantes, nuestro organismo está alerta, está más alerta de lo que suele estar, y no solamente con lo externo, sino además con lo interno. Y al estar más alerta con lo interno, nuestra percepción de lo que sucede dentro de nuestro organismo es muchísimo mayor. Por eso nos sentimos, cualquier movimiento intestinal lo sentimos, por eso a veces sentimos palpitaciones que no deberíamos sentir normalmente, sentimos, por ejemplo, si nos distendemos, tenemos una mayor percepción de la distensión, y así del dolor, y así de algunas otras funciones intestinales. Doctor, otra pregunta, ya que está hablando de esos factores distintos a la alimentación, que evidentemente es muy importante, creo que es el pilar, pero hemos recibido muchísima información sobre, mantener una alimentación balanceada que permite una correcta digestión y otros elementos, pero yo quisiera saber cuáles son esos factores, aparte por supuesto de mantener una alimentación balanceada y de esto que nos está mencionando ahora, el estrés. Por eso me llama la atención cuáles son esos otros factores que también intervienen en el proceso de la digestión, o sea, que pueden impedir que tengamos una digestión favorable, tranquila, cómoda. No sabría bien cómo. Mira, hay varias cosas. Las cosas que pueden intervenir en nuestra digestión, para nosotros tener una buena digestión regular, nosotros debemos hacer una actividad física regular. Ahora, no debemos hacer actividad física intensa al terminar de alimentarnos. ¿Por qué? Porque entonces se desvía, hay una cosa que se llama el secuestro sanguíneo. Nuestra sangre, o parte de nuestra sangre, se va al estómago digamos, a irrigar el estómago como tal, para permitirle la movilidad que necesita. Y si nosotros hacemos ejercicio físico intenso, se va a ir la sangre a otros músculos y no vamos a hacer una digestión correcta. Eso es lo que llamaban las mamás nuestras, se te va a cortar la digestión, ¿no? En el caso de eso, la correcta actividad física, una alimentación balanceada. ¿Y qué es una alimentación balanceada? Es una cosa bien importante. Nosotros debemos tener la capacidad de identificar cuáles son los alimentos que a nosotros nos benefician y alimentos que no nos benefician. Las personas, por ejemplo, hablando otra vez del cerebro, que sufren de migraña, no deben comer chocolate en líneas generales. Son una persona que come chocolate y se alimenta, es una persona que no va a hacer una correcta digestión, y que además, pero porque tiene hay un tema migrañoso. Entonces, es importante que tener una alimentación balanceada también sea una alimentación correcta. El tema de alergias alimentarias también suele afectar muchísimo. ¿Por qué? Porque se dejan, cuando nosotros estamos sometidos a una alergia alimentaria y comemos lo que nos hace, a lo que somos alérgicos, que muchas veces no lo sabemos, porque las alergias no siempre se manifiestan como urticarias, etcétera. La absorción de micronutrientes nuestra no es la adecuada, de vitamina B, con lo cual no nos estamos alimentando de forma correcta. A pesar de que lo estamos comiendo, lo estamos absorbiendo, y al final lo importante es que absorbemos y que no absorbemos. Entonces, nuestra función cerebral se puede afectar, digamos, podemos empezar a tener dolores de cabeza, sensación de embotamiento, somnolencia, etcétera, que puede ser derivado de que nos estamos alimentando de forma incorrecta. Más que decir que nos estamos alimentando mal, es alimentarse de manera incorrecta. Fíjate. Entonces,
Lo escucho, Sí. lo escucho. Perdona. Una de las cosas que, por lo que está comentando, que veo que el estado de ánimo, más allá de que, por ejemplo, me provoca comer, he escuchado mucho eso, mira, me provoca comer hoy una torta, me provoca comer hoy una ensalada, o tengo ganas de comer. A veces siempre ha sido un interrogante de saber si ese me provoca comer, ese cuando hablaban de ansiedad, o que no tienes ansiedad, o no es hambre, que estamos hablando de una mala alimentación. Entonces, la pregunta es, ¿el estado de ánimo afecta este proceso? O sea, esto que nos estás explicando, de todo afecta ese estado de ánimo. Eso va lo que te decía al principio con el eje de los neurotransmisores. Yeah. Hay neurotransmisores que provocan que la persona sienta esa sensación de bienestar al comer. Y el tema que tú hablas de me provoca comer esto tiene mucho que ver con el tema del apetito, más que con el hambre, que está relacionada con otro elemento como la insulina. Okay. El apetito es el me provoca comer tal cosa, uy, qué rico estaría, o que tú lo ves y te lo quieres comer. Eso tiene que ver con la secreción de grelina y algunos otros neurotransmisores, okay. o digamos de sustancias, hormonas secretadas por el intestino al comer. Eso nos da a nosotros sensación de bienestar al comer. Hay endocannabinoides que son secretados por el intestino que nos dan esa sensación de bienestar que comemos. Uy, qué rico comí, estoy bien, me siento bien al comer. Eso es peligroso, porque si nosotros esas endorfinas o esos endocannabinoides los secretamos en función, o los queremos suplir en función de alimentos que nos produzcan bienestar, eso nos puede llevar a un tema de obesidad. Entonces eso es un problema, porque estamos buscando los endocannabinoides no adecuados. Debemos buscar los relacionados con el ejercicio, por ejemplo, y eso, además, el ejercicio mantiene nuestro tubo digestivo en movimiento, incluso 24 horas después de que terminamos de hacer ejercicio. O sea, el efecto del ejercicio dura hasta 24 horas después, tanto cardiovascular como intestinal. Entonces nosotros debemos tratar de hacer ejercicio intenso todos los días para poder mejorar nuestro proceso digestivo, nuestro proceso de tránsito intestinal. ¿Okay? Eso, porque buscando los endocannabinoides adecuados, esa sensación de bienestar que nos da hacer algo, precisamente por sustancias secretadas por nuestro organismo, sea por las sustancias adecuadas o las mejores, ¿no? Doctor, otra pregunta, ya que estamos hablando de este proceso, también mencionaba aquellos alimentos a los que tal vez algunas personas son intolerantes. Me gustaría saber un poco esa parte donde el organismo no empieza a funcionar, o el sistema digestivo no funciona como debería y no tenemos una digestión apropiada. ¿Cuáles son los factores, por ejemplo, que pueden afectar la flora bacteriana? Mira, hay muchos factores. La ingesta, uno de los factores que más afecta desde el punto de vista que nosotros podemos cambiar de manera muy sencilla nuestra flora bacteriana o nuestra microbiota intestinal, es la toma indiscriminada de inhibidores de bomba de protones, lo que los llamados protectores gástricos. Eso modifica el pH de nuestro estómago y permite la entrada de algunas bacterias que antes, cuando nos las comíamos, se morían en el estómago debido al pH. Ahora, dado que el pH aumenta, ellas son capaces de aguantar o sobrevivir a ese pH y pasan al intestino y lo colonizan. ¿Okay? Eso es importante. Y lo siguiente es la toma indiscriminada de antibióticos. Claro. Al tomar indiscriminadamente antibióticos, nuestra flora bacteriana normal, o que nos protege, que es buena y que es de la que hemos vivido toda la vida, o con la que hemos vivido toda la vida, porque mucha de la microbiota intestinal con la que vivimos con ella desde el momento casi en que nacemos, y hijos de esas bacterias crecen con nosotros, envejecen con nosotros y mueren con nosotros, y eso es importante decirlo. Eso es lo que se llama del epigenoma, que es nuestro genoma que vive fuera de nuestro cuerpo,
y eso es para otro tema si quieres, esas bacterias disminuyen en población, algunas de ellas mueren. Y eso da pie a que bacterias no tan beneficiosas para nuestro organismo, poblaciones de esas bacterias crezcan y se modifique la forma en la que se produce nuestro proceso digestivo. Porque las bacterias que viven en nuestro intestino participan activamente en nuestro proceso digestivo y permiten la absorción o no de determinados de alimentos. Wow, una de las cosas que este es un tema que de verdad siempre en algún punto nosotros hablamos de la automedicación y fíjate que no sabía, desconocía que incluso el tomar una cosa que está al alcance de cualquier persona como es un protector gástrico puede afectar tanto nuestro aparato digestivo. Entonces, cuando una persona está en su casa... Es la ingesta crónica e indiscriminada de los inhibidores de bomba de protones. Personas que toman sin ningún tipo de control inhibidores de bomba de protones por mucho tiempo. Tomarse un inhibidor de bomba de protones eventualmente porque tengo acidez o porque me da acidez no trae ningún problema, no aumenta el riesgo significativamente. Ahora, si tú lo haces continuamente, eso aumenta el riesgo de que haya lo que se llama una disbiosis, que es una alteración en tu microbiota intestinal. Wow. Fíjate que cuando hablamos de eso, he conocido personas que dicen, yo tomo diariamente sin tener una receta médica, sino que simplemente se lo toman porque es algo común, para ellos habitual, rutinario. Y el tema de la rutina con los medicamentos es lo mismo que está pasando con los antibióticos. La gente y sobre todo ahorita con el tema de COVID, las personas están tomando antibióticos como que si fuera agua. Y entonces es algo que siempre trato de decirle a las personas, fíjense que cómo afecta todo nuestro proceso digestivo y cómo en realidad, porque una de las cosas que la motilidad y cómo ese intestino va haciendo todo su labor para nosotros podernos nutrir, cómo se ve afectado quizás por nosotros introducir cosas que no necesitamos en ese momento. Una de las cosas que quería preguntarle es, sé que el colon irritable es un tema para un programa, pero una de las cosas... Para un programa, sí. Una de las cosas que... pero sí quería tratar esta pregunta, porque hay alimentos muy saludables, por ejemplo, como el brócoli, una cosa saludable. Bueno, me voy a comer una ensalada de brócoli. Pero hay personas que automáticamente, al comer cosas como el brócoli, por ejemplo, automático tienen una inflamación del colon. Entonces llega un punto que se inflaman, que parecen una bola, y entonces las personas que están en sus hogares terminan de comer, dicen, no puedo comer eso me cae mal. Entonces, pero saber cómo lo ves. Era lo que te decía al principio, es comer bien, no se trata de comer saludable. Tenemos la falsa idea de que comer determinado tipo de cosas es saludable para todo el mundo. Y lo que es saludable para uno puede no ser bueno para otro, y eso es importante. No se trata de comer saludable, se trata de comer lo adecuado y de comer bien. Y hay personas que tienen disbiosis y tienen aumento de determinados tipos de bacterias que tienen una enzima que rompe o que fermenta el brócoli en el intestino, y que lo que hace es que cuando tú te comes el brócoli, que regularmente eso no se absorbe, no se digiere y no se absorbe, atacan ese brócoli y lo fermentan, y eso produce gas, y en la producción de gas se produce distensión. Entonces hay que identificar cuáles son los elementos que según tu microbiota intestinal tú deberías poder comer, y eso normalmente el paciente lo define muy rápido. Y si a ti te gusta mucho el brócoli, intentar ayudarte de alguna manera a regular o a modificar tu flora intestinal. Y si no se puede, pues a veces hay pacientes que no lo pueden comer y no lo toleran, son intolerantes al brócoli. Entonces, lo que hay que tener claro es que no siempre comer sano es comer lo que toca, comer bien y comer adecuadamente. Eso es importante. Y lo que puede ser sano para mí, o sea, yo como sano, y a mí me gusta el maní tostado. Pero hay personas que son alérgicas al maní al punto de que se comen un pedacito de maní, hacen edema de glotis y se mueren. Mi pregunta es, ¿eso es sano para esa persona? Absolutamente no lo es. Claro. Entonces, la palabra sana, la alimentación sana,
es un término que ha sido mal utilizado. Es una alimentación saludable, es una alimentación adecuada para cada una de las personas que tienen determinados padecimientos. Entonces eso es lo que hacemos en buena parte los que nos hemos dedicado a esto. Una de las preguntas a las redes sociales, vamos a ir un momento a la pausa y vamos a responder las preguntas que nos están dando las sociales. Gracias, doctor, nos volvemos ahorita, ya volvemos. Por nada. Y seguimos con aquí en Intercare Salud con el doctor Di Giorgio. En esta sección, doctor, de mito o verdad, nosotros planteamos una idea comúnmente conocida o socialmente aceptada como verdadera, y usted nos aclara las dudas y nos explica primero si es mito o verdad y luego por qué sería un mito o por qué sería verdad. Entonces, bueno, nosotros para el tema de hoy trajimos un mito muy específico que dice que si yo creo que, o sea, tengo un alimento frente a mí, alguna comida, y si creo que eso me va a caer mal, lo que en ese momento estoy consumiendo, a veces estamos comiendo algo y decimos, ay, no sé, esto, o se puede ver muy bien, pero siento que me va a caer mal. ¿Será que realmente me va a caer mal o es algo puramente mental o emocional? ¿Eso es un mito o es verdad que nosotros lo sabemos en el fondo? Mira, definitivamente la probabilidad de que te caiga mal es muchísimo mayor si lo ves en el plato y dices, uy, yo creo que eso me va a caer mal, ¿ok? Okay. Además, habría que ver las razones por las cuales esa persona dice que le va a caer mal. A lo mejor tiene un aspecto terrible, está baboso, entonces las probabilidades van aumentando progresivamente. Ahora, lo que yo no voy a ir al otro lado, que es al que a la persona que le dicen cuando no quiere comer nada, que empieza otra vez a comer porque se enfermó, digamos, el estómago, le dicen come lo que te provoque. Ese es totalmente cierto. Las probabilidades de que una comida que tú te comes con gusto te caiga mal, aunque a ti te parezca que esa comida es pesadísima, y las probabilidades son mucho menores que si te comes una comida que yo te estoy forzando a comer como médico, pero que tú no te quieres comer. ¿Okay? Eso sí, a ver, en nuestra práctica diaria lo vemos, pero continuamente. Que bueno, una de las cosas, y de verdad que me ha pasado, porque yo he sido intervenida y cuando uno se recupera de un postoperatorio es terrible porque te van diciendo empieza poquito a poco a comer líquidos y poco a poco dependiendo de la cirugía, ¿no? Pero una de las cosas, de verdad que es algo impresionante, que el mundo de la gastroenterología es un mundo, o sea, yo siempre lo digo, la gastro empieza desde que me coloco el primer alimento en la boca hasta que realizo pues la eliminación. Las cosas que más nos suceden, y por ejemplo en el caso de Intercare Salud, que nosotros realizamos cuidados a domicilio y tenemos unas hospitalizaciones en casa, las cosas que nosotros como enfermeros más evaluamos es los patrones de eliminación. ¿Por qué eliminan? ¿Cuánto eliminan? ¿Cómo lo eliminan? Incluso el color y la consistencia. Porque eso va a decir en cómo esa persona pues está en salud. Eso ustedes los médicos, y si es algo que me gustaría que nos explicara un poco a fondo. A ustedes eso les da luces a saber cómo esa persona se está alimentando o si está tiene una buena salud o no. Sí, regularmente el tema de cómo se alimenta una persona, qué come, qué no come, en muchísimas oportunidades repercute en cómo se siente o no se siente esa persona, cuáles son los síntomas, si los síntomas son más de día, más de noche, si la persona no duerme bien, etcétera, etcétera. Para nosotros el tema, por lo menos desde el punto de vista del gastroenterólogo, la alimentación, el patrón de alimentación, qué tipo de alimentos comen en determinados horarios, es sumamente importante. Además, como te decía, mucha de la digestión del paciente depende de si tiene, y sobre todo ahora que hay una cantidad de alimentos transgénicos, una cantidad de alimentos modificados, procesados, etcétera, etcétera. Para nosotros es muy importante que come, porque han aparecido muchas alergias alimentarias. Entonces,
los pacientes a veces son alérgicos a determinados alimentos, no necesariamente tienen que ser celíacos, pueden ser alérgicos al gluten, al maní, a los pescados blancos, a una cantidad a la soya, a una cantidad de alimentos que antes no se buscaban y no se identificaban, simplemente se metían a las personas en un saco que se llamaba el síndrome de intestino, que se llama el síndrome de intestino irritable, y ya está, se les dejaban así, se les decía, tú tienes esto, vete para tu casa y tómate esto, y ya está. Entonces, hoy en día queremos ahondar más en cuál es la causa de que un paciente tenga una diarrea continuamente, o que tenga continuamente una sensación de distensión, o que tenga continuamente una sensación dispéptica, eso que además no tenía recientemente. Entonces, bueno, para nosotros conseguir muchas veces la causa de eso, tenemos que hacer una correcta, adecuada interrogatorio, una anamnesis completa en relación a cuál es el patrón y la alimentación del paciente. Oye, doctor, de verdad estoy muy agradecida. Ha sido muy nutritivo este programa, porque de verdad creo que la audiencia está conmigo y complacida de que todos los días hay que educarnos y documentarnos en base a las cosas que nos pasan comúnmente, porque a veces la salud nos encasilla en quizás estar un poco más del otro lado, pero quisimos siempre colocarnos más cercanos a toda esta audiencia, y con esto quiero despedirnos con la gente de España y quiero dejarle los micrófonos a usted para que se despida, y muchísimas gracias por asistir. Los micrófonos son suyos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. De verdad que sí, muy contento, porque además se toca un tema que no se toca mucho, ¿no? Yo lo que le quiero decir a las personas en líneas generales es que su estado de ánimo, la forma como enfrentan las situaciones va a repercutir en su sistema digestivo seguro. La alimentación debe ser una alimentación adecuada y acorde para ustedes. La alimentación no debe ser, no toda alimentación fitness es una alimentación saludable, y eso tiene que quedar claro, o por lo menos no es la adecuada para cada uno de los pacientes o para todos los pacientes. Entonces, si usted se siente mal, tiene problemas de digestión, vaya a donde un especialista y no simplemente pegue con la dieta que recomendó no sé quién en Instagram o no sé cuál en Twitter, no. O sea, cada uno de ustedes tiene o debe tener una forma de alimentarse. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias, feliz día para todos, y bueno, que cuídense mucho, manténganse sanos y protéjanse. Seguro que sí. Es. Bueno, agradecida con el doctor Di Giorgio, creo que ha sido una experiencia formidable, y por supuesto abierta la invitación, porque creo que este programa también fue un abrebocas. Da para más. Da para muchísimo más, bueno, y creo que ahí salieron 3 temas. Con gusto que sí. Un abrazo. Seguro. Bueno, para despedirnos, quería dar una anécdota del día de hoy. Quiero dejarles la puerta abierta para que todos los martes se conecten con nosotros, sigan nuestras redes sociales, nos dejen temas en los comentarios. Siempre dejamos un post para que ustedes puedan decirnos qué quieren saber, de qué quieren aprender. Muchísimas gracias a esa audiencia de España, Miami, Venezuela, Caracas, Miranda. Déjennos toda la información, el interior del país también nos está observando. Gracias por estar acá, y nuevamente los invito a siempre estar conectados los días martes. Aquí su servidora Joana García, con todo el cariño y el amor, para que siempre hacerles un programa muy bonito para ustedes. Así es, igualmente los invitamos siempre a ver a conectarse por el canal de YouTube para que puedan ver este programa, que también va a estar cargado allí, y todos nuestros programas, todos los martes a las 8 en punto de la mañana. Estamos siempre con ustedes, entonces ya saben, para que sigan compartiendo con nosotros y nosotros podamos seguir compartiendo con ustedes, que eso es lo que nos alegra cada martes. Es así. Y nos despedimos en la dirección general con Rafael Casela, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez, Control Técnico Brian Agros, y en la producción Brian Agros. Nos vamos hasta el próximo martes, y este martes nos vamos con Luis Fonse y El Corazón en la Maleta. tnoradio.com